Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando del tema del referéndum autonómico. Con nosotros está Hugo Moldis, Jorge Silva y Fabián Yaksic. Fabián, en el anterior bloque nos habíamos quedado en una pregunta para ti. Daría la sensación, que te la vuelvo a hacer, daría la sensación de que el sí o el no es una consigna. Daría la sensación también que existe una susceptibilidad opositora de apuesta al no, porque no hemos escuchado profundos razonamientos técnicos para establecer una oposición, profundos razonamientos técnicos para ir a votar por el sí tampoco, pero es decir, pareciera que estamos en una suerte de susceptibilidades, ¿sí? Yo quisiera que me hagas un ABC, una recapitulación de por qué habría que ir a votar por el no, por qué esto no sería lo óptimo aprobar el estatuto. A ver, no te quiero dejar pasar algunas afirmaciones de Hugo. Yo creo en el proceso autonómico, Hugo, he sido parte de esto. Me hubiera gustado estar a la cabeza de tener un estatuto que nos ayude en ese proceso autonómico, claro que sí. Félix Pazzi no está, yo no lo he visto haciendo campaña por el no. Él lo que ha hecho es lo que dice el órgano electoral, emitir su opinión sobre las divergencias que encuentra, y estando como gobernador, lo inútil que va a ser que esto se le entregue al próximo gobernador, a este o al que viene, cuando es una réplica además mal hecha. Cuando tú hablas de competencias concurrentes, así como está el proyecto de estatuto, lo único que han hecho es reproducir las 36 competencias, las han listado igualito que está en la Constitución. Las concurrentes exactamente es la misma definición, ahí no tenemos mucho que hacer, porque la concurrencia, una competencia concurrente, empieza con la legislación nacional. Entonces ahí no tenemos mucho, pero sí en las 36 competencias exclusivas podíamos avanzar mucho en orientar, al menos esclarecer estas competencias. Y claro, para contestarse sobre la ingenuidad, seríamos ingenuos también pensar que con este instrumento, por lo menos en La Paz, no sé qué pasará en Cochabamba, aquí como paseño, te digo, Hugo, sería ingenuo pensar que con esto, pucha, vamos a ser súper autónomos. De pronto se nos alumbró la cosa y esto nos va a ayudar muchísimo. Para contestar tu pregunta, Susana, yo he resumido en 7 observaciones que tengo profundas, estructurales, al proyecto de estatuto en el caso del Departamento de La Paz. Un primer elemento, no el menos importante, sin duda, no discrepo con Hugo, yo he seguido este proceso, no hubo, vamos a el día domingo asistir a aprobar o rechazar un estatuto que no ha tenido participación y deliberación democrática en su elaboración. Segundo, tiene artículos inconstitucionales, Susana, y aquí voy a poner énfasis para entrar al detalle. Tercero, no contribuye a la generación efectiva de recursos propios, no hay una ruta que podamos explorar en el estatuto, ayudarnos a eso. Se limita a reproducir el listado de competencias, lo establecido, no hay una sola disposición que esclarezca las mismas. Peor todavía, se confunde, vamos a ver en detalle estas observaciones. 5, mantiene la carencia de representación democrática en la Asamblea Departamental. Es terrible, Hugo, se han reproducido las distorsiones del año 2010, esto de los 20 asambleístas por territorio, 20 por población. El Alto y La Paz no tienen representación en la Asamblea, Susana, como ocurre en la Cámara de Diputados. Había que buscar una fórmula. Los diputados han encontrado una fórmula, vía uninominales del Alto y de La Paz, por lo menos tienen sus diputaditos ahí, mínimos o minoritarios. En la Asamblea no hay un solo representante del Alto ni de las ciudades intermedias más pobladas. No hay propuesta de descentralización de la gobernación, es una ausencia muy complicada. Los paseños deberíamos debatir cómo queremos nuestra gobernación, cómo queremos organizar nuestra gobernación. Si algo debía ser los estatutos es aquello. Y finalmente hay unos vacíos, no contempla aspectos fundamentales de interés colectivo que quisiera desarrollar cada uno de estos temas en puntualidad para esclarecer un poco estas deficiencias, contradicciones que notamos en el estatuto. Ahora volvemos, Jorge. A ver, desde tu perspectiva, el gobierno se está inclinando de manera favorable hacia los estatutos, quiero saber por qué, y por qué desde tu perspectiva la oposición estuviera haciendo estas observaciones para que el estatuto no se apruebe. Bueno, primero que con relación al proceso de construcción, yo estuve investigando estos días en el internet y en algunos textos. Hay un texto que dice el andar de la autonomía departamental en Bolivia, caminantes y senderos. Lo escribe Carlos Ber, Marlene Choque, Eduardo Córdoba, Carlos Rocababi y José de la Fuente Jería. En lo que respecta al proceso de La Paz,
Carlos Ver nos dice: al parecer, el más avanzado de los procesos de redacción y sanción del estatuto es el paceño. Después de llevar a cabo múltiples eventos de consulta con la población, tanto en las ciudades del Alto y La Paz como en las provincias, la Asamblea Legislativa Departamental no solo ha difundido un proyecto de Estatuto de Autonomía acabado, sino que la aprobó en la etapa en grande. Eso nos dice Carlos Ver sobre el proceso de construcción. Pero más adelante también ratifica esta lectura Marlene Choque, cuando habla del proceso de construcción del Estatuto en La Paz. Y dice: uno de los principales insumos del proceso fue el resultado del trabajo del Comité de Elaboración del Estatuto Autonómico Departamental, conformado por técnicos y organizaciones sociales y dirigidos por el entonces secretario general de la Prefectura, Félix Pazzi. El trabajo de las 11 comisiones del comité derivó en una propuesta conocida como Cuaderno Azul, que pese a varias situaciones fue la base de la reflexión que desarrollaron las autoridades electas en 2010. Más adelante dice: el estatuto fue aprobado en grande el 13 de julio de 2011. Tras este acotamiento aparentemente forzoso del proyecto de estatuto, los siguientes pasos consisten en la difusión y ajuste del estatuto aprobado. Y Ángel Villacorta hace un testimonio por el cual evidencia de que se han realizado 79 encuentros en los 14 distritos del Alto y en los 25 de la ciudad de La Paz. Es decir, por lo visto en la documentación que existe, ha habido un proceso largo de construcción, de debate, de análisis del Estatuto Autonómico, que primero fue 195 artículos, que después 95 y hoy día 107. ¿Qué es lo natural cuando uno discute una ley tan importante? Es el anteproyecto, es el proyecto borrador 1, borrador 2, borrador 3, y al final uno hila finito y queda ya pues en un texto adecuado, en este caso compatible con la Constitución Política del Estado. Por ello, nosotros rechazamos esa posibilidad de que la población se quede con que este estatuto no ha sido construido con la participación ni tampoco se ha discutido en diferentes ámbitos. Nosotros distinguimos dos escenarios. Un escenario que está comprendido por aquellos que sostienen y mantienen que no es imprescindible el estatuto autonómico, ¿no? Que así como está, 5 años estamos en autonomía y estamos legislando de acuerdo a nuestras competencias exclusivas, que estamos fiscalizando y estamos haciendo gestión. Por lo tanto, no es imprescindible el estatuto autonómico. Y otro sector al cual nosotros nos adherimos es que declaramos que es imprescindible el estatuto autonómico porque nos ordena el proceso autonómico, porque se constituye en la ley fundamental, te decía. No tener el estatuto autonómico es llevar adelante una autonomía desordenada, donde puedes, como no puedes legislar en función a tus competencias exclusivas, donde desde el nivel ejecutivo puedes o no puedes desarrollar un plan departamental de desarrollo, donde puedes o no puedes desde el nivel ejecutivo, por ejemplo, trabajar en esa estructura organizativa del gobierno departamental, en la cual seguirás descartando subgobernadores, vicegobernadores. El estatuto te está dando en las disposiciones transitorias finales que una ley del régimen electoral departamental te podrá definir la representación de los asambleístas. La ley ya dice 45 asambleístas, 20 por población, 20 por provincia y 5 en representación, Jorge, de los... Si es una normativa, como nos estás explicando, tan importante, desde tu perspectiva, incluso desde tu adhesión, como una normativa indispensable tanto para gobernaciones, luego la Carta Orgánica para el tema municipal, ¿por qué crees que hay una oposición que le diga no a esto? Porque este es un tema político. Se dice que Félix Pazzi no está haciendo campaña y es falso, ¿no? Ellos están entregando esta papeletita que debe ser ya familiar en todos los hogares paceños, están dejando puerta por puerta, dice, dile no al estatuto autonómico y vas a encontrar que en el contenido de este volante están las 16 observaciones que ha hecho Félix Pazzi, casualmente, ¿no? Por lo tanto, hay una posición política de la oposición
de entorpecer el proceso autonómico porque responde a una estrategia política. No es solamente el estatuto. Donde tenga oposición, la oposición política va a rechazar estatutos, cartas orgánicas, leyes que vengan del nivel legislativo y va a obstaculizar o se va a oponer a cualquier iniciativa o acción que venga del gobierno. Así lo hemos visto, por ejemplo, en La Paz con el tema del teleférico, ¿no? Así lo estamos viendo con este Centro de Investigación Tecnológica Nuclear, así lo hemos visto con los proyectos de Bolivia Cambia y Bocumple. Hay una oposición sistemática, es decir, esta es una oposición no técnica, porque yo les puedo, por factor tiempo, seguramente no vamos a poder, y por eso habíamos invitado a Félix Pazzi a un debate sobre sus 16 observaciones, para darles respuesta. Pero a las 6 que hace Fabián Yazic también podemos responder en el marco de lo que establece el estatuto, la ley marco de autonomías y la propia Constitución. Por lo tanto, no es un sustento legal técnico, es un sustento más político que un sustento técnico. Evidentemente no me alcanza el tiempo, lamentablemente, para desmenuzar cada una de las observaciones, pero sí una pregunta, Fabián, antes de ir contigo, Hugo. ¿No participaron? Ese es un tema que me parece sumamente importante, es decir, Luis Revilla o el movimiento Sin Miedo tienen la alcaldía hace 15 años atrás, es decir, este proceso se viene construyendo hace un par de años atrás. El ministro en esa misma entrevista a la que tú haces referencia señala que Luis Revilla aparece en las fotos de los talleres, etc. La pregunta, Fabián, ¿participaron, no participaron? Y si participaron, ¿por qué no se hace la denuncia de las carencias o de los fallos de los estatutos el momento de la participación? ¿Por qué esperamos hasta este punto? Por una sencilla razón, Susana. Luis Revilla participó el año 2009, antes de que se apruebe inclusive la ley marco de autonomías, y don Félix Pazzi, que estaba de secretario general, activaron varias comisiones de trabajo para ir elaborando el proceso de elaboración del estatuto del Departamento de La Paz. Y hasta el mismo Félix Pazzi lo dijo esta semana, lo que ellos han hecho es entregar un documento en borrador que nunca se publicó. Se guardó y se archivó el famoso libro azul, así le han denominado, yo no sé por qué, pero eso fue en el 2009. Y ese proceso fue abortado, se desechó totalmente, y lo que pasa al estilo del MAS, y me van a disculpar porque siempre es el estilo ese, se socializa con las organizaciones sociales, se hacen enormes talleres en el Alto en La Paz, evidentemente, todos con militantes y amigos del MAS. Y eso es lo que ha sucedido, y así de sencillo es. Cuando esto volvió a la Asamblea y la Asamblea empezó a deliberar, solo aprobó, participó un solo partido político. El resto, que son minorías en la Asamblea, denunciaron, pelearon artículo por artículo, fue absolutamente desechado. Y eso lo informarán los asambleístas en ese momento, que si eran del Movimiento Sin Miedo, habían 6 o 7 asambleístas del Movimiento Sin Miedo en esa época, que discutieron, pelearon, es más, apelaron al Tribunal Constitucional cuando lo mandaron y definitivamente no se oyó nada, porque al final se impuso nomás por la mayoría de los 2/3, inclusive se llegó al caso, y rezan informes de estos asambleístas en ese entonces, que ni siquiera se han dado el trabajo de aprobarlo por 2/3, porque fue tan rápido y querían aprobarlo, otro proyecto que estaba ya dilucidado, y lo que han hecho, lo que sí se hizo, y me acuerdo muy bien, se convocó al Pacto por la Paz, un gran encuentro, simpático, convocado por Cocarico, el exgobernador, hoy ministro. Los resultados de ese pacto tenían que ver con el tema productivo. Parte de esos elementos han sido recogidos en un capítulo de esto que tiene que ver con el desarrollo del departamento. Muy bien, pero eso se lo puede hacer en un plan de desarrollo departamental. Hasta ahí llegó, reconoció también el señor Torrico, hoy día asambleísta, que sí, lo más importante fue ese Pacto por la Paz, que no fue convocado precisamente para discutir el estatuto, sino para discutir el desarrollo del departamento. Han habido eventos, sin duda, talleres de todo tipo, pues ya sabemos cómo se los hace. Si tú me permites, Susana, para contribuir un poquito al debate técnico. Cuando hablamos de artículos inconstitucionales, ocurre que el Tribunal Constitucional, Susana, se olvidó de terminar el control de constitucionalidad. Vamos a ir a votar un estatuto el día domingo con 2 artículos
que no han tenido el control de constitucionalidad. Ya para entrar al tema técnico, el artículo 8, sistema de gobierno, y una de las atribuciones, porque ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Revisó artículo por artículo, inciso por inciso, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cada uno de los artículos. Se olvidó de estos dos, y la Asamblea Departamental lamentablemente no representó aquello. Lo más grave de las deficiencias, errores, le pongamos, o lo que se quiera llamar, 17 artículos comprometidos en el Estatuto inconstitucionales por la fractura del concepto integrado constitucional de lo indígena originario campesino. Y esto sí es muy grave. Como está redactado, Susana, algunos me han dicho, sí, fue un error, le han metido una I separando el concepto integrado, lo indígena originario por un lado, lo campesino por otro. Nada más la magnitud de la gravedad de esto, tú recordarás, Susana, en la Asamblea Constituyente, discusiones increíbles para juntar en un solo concepto constitucional que el propio fallo del Tribunal Constitucional reconoció como la necesidad de mantener el concepto integrado. Lo separaron. Este proyecto está separando de manera inconstitucional, pero con los siguientes efectos. Artículo 5, le voy a mencionar nada más para no entrar en mucho detalle. El artículo 5 del proyecto de estatuto dice que la organización territorial del departamento estará organizada en provincias, municipios, territorios indígenas originarios y campesinos. Esa I, separando lo indígena originario, lo campesino, que puede ser un error, pero que definitivamente hoy día, como está redactado, daría a pensar que estamos pensando hacia adelante de que vamos a tener que considerar los territorios campesinos o la representación campesina y volver a ese debate del sujeto social campesino, que me parece muy peligroso abrir de esa manera la Constitución, Hugo, que definitivamente no podía pasar un control. Perdón, Fabián. Hugo, no te he dado la palabra en todo el bloque y ya me queda poquito tiempo. En el anterior bloque nos hablabas de que existiría un rezago peligroso, de que estaríamos hablando de que al 2023 recién podríamos volver a acceder a la votación por unos estatutos en caso de que él no gane, ¿no es cierto? Quiero que me hagas una explicación, no a mí, sino a la gente, sumamente pedagógica de qué quiere decir esto. Es decir, si gana el no, existe un rezago profundo en lo que significa lo que el MAS ha denominado el proceso de cambio. ¿De qué rezago administrativo estaríamos hablando? ¿Por qué hasta el 2023? ¿Por qué tenemos que esperar una elección? Por favor, explícaselo a la gente. A ver, mira, yo creo que hay que ver el tema de las autonomías en el sentido histórico concreto, como el proceso de materialización de la construcción de una nueva estatalidad y a la vez de una nueva democracia. En términos de estatalidad, es evidente que quienes hoy convocan al no, lo que están haciendo es poner trabas, obstáculos en el camino para la construcción del Estado plurinacional, autonómico y comunitario. No es una convocatoria basada en criterios técnicos que son planteados más como ideología que como realidad, ¿sí? Fabián sabe que la ideología sirve también para encubrir la realidad. Y eso es lo que está haciendo quienes están convocando por el no. En términos de ampliación de la democracia, es evidente que, por ejemplo, lo concreto en el tema del estatuto autonómico, lo elabora la Asamblea Departamental, ¿sí? Lo elabora, ¿no es cierto?, por sus miembros, pero también hay una fase en que elabora con la participación de la sociedad civil, es decir, de la amplia sociedad civil. Se elaboran los estatutos, se establecen... Eso por lo menos ha tardado entre 2 y 3 años, ¿sí? Cerca de 1 o 2 años del control de la constitucionalidad. El artículo al que hace referencia Fabián sobre el sistema de gobierno, yo no sé cuál es la posición que él tiene cuando se dice que es un gobierno que adopta la forma democrática, autonómica, participativa, representativa y comunitaria. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Y lo que hace la forma de gobierno en La Paz es asumir esto. Pero estamos paseñizando, además de eso, mucho el debate, ¿no? Cuando uno construye un nuevo Estado, construye estructuras institucionales y simbólicas, ¿sí?
sistemas de creencia, consolida poder político. Son más o menos los 4 elementos de la configuración de una nueva estatalidad. Y muy bien, cuando nos oponemos a estos estatutos, y no es cierto lo que hablábamos extra micrófono, Fabián, el artículo 410 de la Constitución te establece una prelación en base a la pirámide de Kelsen, ¿no? Constitución, tratados internacionales, y en el punto 3 dice, leyes nacionales, y ahí también hay una prelación, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Así hay que leer, ¿sí? Por lo tanto, si no se aprueban estos estatutos, no solo que nos estaremos poniendo un obstáculo a la estructura simbólica, sino también a la estructura institucional que acompaña a cualquier tipo de Estado. Y eso es lo peligroso. Con tu lógica, Fabián, no hubiéramos aprobado la Constitución, esa Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente, tanto en Oruro, primero en Sucre y luego en Oruro, y luego modificada por razones políticas por la multipartidaria en Cochabamba, ¿sí? Y luego puesta a consideración del pueblo en enero del 2009 y aprobada mayoritariamente, tiene un montón de deficiencias, tiene un montón de cosas que se las deben ajustar. Eso depende de la lectura que uno tenga, ¿sí? Pero la importancia de eso ha sido que dio paso, ¿no es cierto?, a una nueva estatalidad de carácter plurinacional. En el tema autonómico estamos retrasados, ¿sí? Estamos retrasados. Y la aprobación del estatuto, las cartas, e incluso de los estatutos indígenas, que van a ser, creo que en dos lugares, va a abrir la puerta, o la compuerta, como se quiere entender, para la continuidad del proceso de construcción de esa nueva estatalidad. Por lo tanto, estamos ante una batalla, sí estoy de acuerdo con Jorge, de carácter político. Y esa batalla política está enfrentando hoy, por un lado, a los que creen de verdad en el Estado plurinacional y autonómico, pero no de la autonomía departamental en la que creyeron las oligarquías, a la que me imagino no estará respaldando Fabián, ¿sí? Sino ese otro tipo de autonomía que desde el movimiento al socialismo, desde las organizaciones sociales, plasmaron en la Constitución, departamental, municipal, regional y autonomías territoriales indígenas, originarias y campesinas, ¿sí? Entonces, eso es lo que está en juego el próximo domingo. Lamentablemente tengo que cerrar, pero vuelvo contigo, Fabián, que Sí, en esta casa no es hotel, estamos hablando del tema referéndum autonómico.